vamos a empezar. Una cosa que les queremos contar es qué es Steve Jobs. Steve Jobs es un ecosistema. Steve Jobs impulsa la creación de un ecosistema de empleabilidad sustentado en los principios de diversidad e inclusión. Es una comunidad. En Steve Jobs desarrollamos una red de contactos para beneficio de las personas que desean mantenerse activas laboralmente. Nosotros nos ocupamos del segmento de más de 45 años. Steve Jobs acompaña a las personas en los procesos de cambio, mejora o reinserción en el mercado laboral con un programa innovador. Y dentro de esas actividades es que organizamos estas charlas. El invitado de hoy es Maximiliano Hack, experto en comunicación, que ha hecho su carrera a través de consultoras en el diseño de UX y UI, y hoy se ha prestado a hablarnos de esta especialidad que supuestamente que tiene realmente una cantidad de interesados enorme. Quiere decir que Maxi, adelante, cuando quieran, ponen la manito y se puede preguntar. Bueno, muchas gracias por esa calurosa presentación. Ya tenemos la primera mano levantada, muy bien. Buenas. No, soy yo antes de que comience, para toda esta gente hermosa, que veo mucha gente joven, para decirles que también estas charlas son para que ustedes entiendan de qué se trata también Skillsjobs, y que lo que queremos fundamentalmente en Skillsjobs es generar espacios de upskilling para las personas de más de 45 que quizás tienen estas nuevas temáticas de inteligencia artificial, design thinking, UX, y entender de qué se trata para poder generar equipos multigeneracionales y que se puedan entender en distintas dinámicas, con distintos aprendizajes, herramientas y demás. Así que bienvenidos a todos los que quieran difundir nuestra comunidad y espero que lo disfruten un montón. Y ahora sí, Maxi, cierro mi mano, no digo más nada y es todo tuyo. Muy bien. Bueno, nada, vamos rápidamente. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, ¿sí? Que es lo primero. Muy bien, perfecto. Bienvenidos a todos. Feliz jueves, como siempre digo. Llegamos, solo falta un día y termina la semana. Bien, una pequeña introducción. Obviamente que ya lo han hecho los chicos, pero sí, soy profe de UX, trabajo en esto hace un montón de tiempo, ¿sí? Cuando todavía usábamos CD-ROM, que ya era una modernidad, pero lo usábamos. Y empezamos obviamente empezamos a entender un poquito más. Bueno, a ver, ¿qué es esto de Flash? Para los jóvenes, para los muy jóvenes, había una vez un programa que se llamaba Macromedia Flash, que lo que permitía era animar la web, ¿sí? Animar la web, que era algo, era como fuegos artificiales. Y después nos empezaron a llamar de otra manera, nos empezaron a llamar diseñadores web, ¿sí? Ese concepto que empieza a aparecer, ese diseñador que tiene alguna habilidad visual y además entiende de plataformas web, etc. Empezamos a formarnos un poco más, a entender un poco más, y empezó a aparecer este perfil, que en realidad ya viene de muchísimo tiempo atrás, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Un poquito, y empezó a aparecer esta figura del diseñador UX, ¿sí? Y ahora vamos a entender un poquito qué es lo que está pasando con todo esto, ¿sí? Bien. Nada, esta es obviamente mi pequeño CV muy simplificado, pero arranquemos un poquito. ¿Qué dice Norman? Nuestra luz en el camino, ¿sí? Dice que el usuario, básicamente, ¿sí? El diseño centrado en el usuario no significa hacer lo que los usuarios quieren. Eso es importante, eso es muy importante,
¿sí? Sino es básicamente entender las necesidades, los deseos, las limitaciones. Hay una anécdota muy buena. Tienen más o menos, ubican lo que es el concepto de un campus universitario, ¿sí? Más o menos por ahí, ¿sí? Una cuadra, ¿sí? Rodeada por edificios en el centro, ¿sí? Una plaza, ¿sí? Bien, resulta que estaban construyendo un campus universitario, y cuando tenían que hacer todos los caminos internos, ¿sí? Todos los caminos internos, uno de los principales arquitectos dice: esperen, no hagamos nada, plantemos pasto únicamente, plantemos algunos árboles y dejemos que la gente, ¿sí?, corra y empiece a marcar los caminos. ¿Y qué hice? Bueno, obviamente tuvo que aguantarse básicamente que lo despidan más de 4 o 5 veces, pero es una linda reflexión como para pensar, ¿sí? Y una vez que la gente sola fue marcando los caminos, ¿sí?, ahí tomaron, ¿sí?, nota y pavimentaron esos caminos que unían cada una, ¿sí?, de las aulas y los lugares que tenía el campus, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco con eso. No solamente con eso, ¿sí?, pero tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Con tener empatía, con tener consideraciones, eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, sobre la empatía y la consideración, es importante. Entonces, hagamos una pequeña introducción para saber un poco de qué estamos hablando, ¿sí?, de esto. ¿Alguien tiene alguna noción? ¿Alguien sabe qué es la usabilidad? Pueden decir que no, ¿eh? No pasa nada. Bien, nadie sabe, perfecto. Paula dice que sí, vamos, adelante. Tengo la obligación moral, fui estudiante. Exacto, No a ver. a ver, la capacidad de un producto, de un proyecto, de ser usado, de que la gente, el usuario, pueda cumplir un objetivo, una tarea, un propósito a través del uso de ese producto, proyecto, bla. ¿Está bien? ¿Aprendí? Perfecto, muy bien, 10 felicitado, la verdad. Se me van a caer las lágrimas. Sí, voy a empezar a llorar y bueno. Sí, va por ahí, exacto, sí, empezamos a hablar de la usabilidad. ¿Qué es la usabilidad? Bueno, es eso, sí, pero básicamente, pero también es una norma ISO. Si no saben de nuevo lo que es una norma ISO, son normas, ¿sí?, a nivel mundial, estándares, ¿sí?, de calidad, ¿sí?, generalmente que se usan para productos, para la industria, ¿sí?, para decir, bien, esto está bien, ¿sí? Y es algo que puede ser medido, ¿sí? Porque fíjense lo que dice la definición: el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos en contextos de uso específico. ¿Sí? Dije la palabra específico 1.000.000 de veces. ¿Por qué la dije 1.000.000 de veces? Porque yo tengo esto que está acá, que es un celular, ¿sí? Y yo me imagino que algunos de ustedes habrán intentado alguna vez hacer alguna otra cosa que no sea usar el celular para mandar un mensaje. Por ejemplo, yo puedo agarrar un clavo y clavar un clavo con el celular. Lo puedo hacer, ¿sí? Probablemente destruya el celular. O puedo intentar abrir una bebida con el celular, ¿sí? Puedo hacerlo, ¿sí? Lo puedo hacer. Ahora, no puedo medir, ¿sí?, no puedo medir la usabilidad de esto. No hay manera de medirlo, ¿sí?, para clavar un clavo, porque no es ni su objetivo específico, ni su contexto de uso específico, ¿sí? Entonces, para que vayamos entendiendo un poco eso. ¿Qué logramos si tenemos una buena usabilidad? Bueno, generalmente usuarios más satisfechos, ¿sí?, experiencias fluidas, personalizadas, ¿sí?, conexión emocional. Esto me encanta, ¿sí? Ya lo vamos a hablar un poco. Pero piensen un poco las aplicaciones que ustedes, porque vamos a hablar de aplicaciones, que ustedes utilizan. ¿Por qué les gustan utilizarlas? ¿Por qué me gusta entrar a Mercado Libre? ¿Por qué entro todo el tiempo a Instagram? Aunque las redes sociales tienen otro tipo de influencia. Pero hay algo ahí, hay una conexión, ¿sí? Voy a tener usuarios más fieles, obviamente, ¿sí?, porque van a encontrar valor, ¿sí?, facilidad en el uso, ¿sí?
Y obviamente, y esto es muy importante, el costo de mantenimiento, ¿sí? Soporte, ¿sí? El costo en soporte, ¿sí? A medida que voy iterando el producto, me voy dando cuenta, che, no necesito tanto costo de soporte, ¿sí? ¿Qué es la experiencia de usuario? ¿Sí? Otra norma ISO. ¿Sí? La pueden googlear, la tienen acá, tienen los números, googleenlo, está perfecto. Esto tiene que ver un poco con lo que yo les hablaba, ¿sí? Esta imagen es bastante conocida, pero tiene que ver un poco con lo que yo les hablaba sobre el campus, ¿sí? Ahora, son todos los aspectos que hacen a la experiencia, ¿sí? Del usuario al interactuar con un producto. Y esto es muy importante, porque estamos en este mundo, en un mundo de plataformas, en una industria de plataformas, y nos tenemos que reinsertar, y nos tratamos de reconvertir o reinsertar, o queremos dar un vuelco en esta carrera, o lo que sea, ¿sí? Estamos en una economía, estamos viviendo en una economía de plataformas. Pero esto aplica a un montón de cosas, ¿sí? A servicios, entornos de instalaciones. Piensen cuando van a un museo. Piensen cuando van a un museo. ¿Cómo es la experiencia de usuario de ese museo? ¿A dónde saco la entrada? ¿Cómo entro? ¿Cómo la camino? Primero voy por esta sala, después por esta otra. ¿Los baños dónde están? ¿La salida dónde está? ¿Sí? Piénsenlo eso, ¿sí? Porque podemos trabajar en la experiencia de usuario en un montón de áreas. Porque estamos en esta economía y en este momento, ¿sí? Hablamos mucho de aplicaciones, pero en realidad, experiencia de usuario trabajamos en muchos lados, ¿sí? A mí me gusta hacer mucho hincapié en eso. No es solamente para eso, ¿sí? Mano levantada. Bien, vamos. Maxi, te hago una pregunta. De esa foto y lo que vos comentaste recién del tema de la construcción de los senderos o caminos, Sí, ¿qué ocurrió primero? la gallina. Porque, digo, me imagino a priori que si lo que primero ocurrió fue la construcción de las veredas y no había ningún sendero ahí premarcado, eso por ahí nadie lo hubiese usado nunca, ¿no? Es muy probable, sí. Voy a utilizar una palabra que utilizo, hago trampa con esta palabra, perdóname, pero depende. Siempre depende, porque tiene que ver con un montón de cosas, con esto que venimos hablando, contextos, necesidades, ¿sí? Con un montón de cosas, o sea, es muy probable que lo que haya pasado ahí en esa foto, ¿sí? Es básicamente la imposición de algo, ¿sí? Sobre una necesidad. ¿Vieron cuando, bueno, pero, ¿vieron cuando nos imponen algo y dicen, bueno, pero yo necesito otra cosa? Yo te voy a dar el camino asfaltado, ¿sí? Bueno, pero yo lo que necesito es acortar el camino, no necesito que, ¿sí? Ahí lo que está pasando, en mi humilde opinión, es eso. Se encuentran como esos dos mundos, ¿sí? No, te hacía la pregunta a propósito justamente para llevar a esta cuestión de, a veces, cómo uno debería determinar como de customizar esa experiencia. Totalmente. Dependiendo de un montón de factores, ¿no? Sí, totalmente, porque también hay una discusión muy grande que es, hay que hacer todo lo que quiere el usuario, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Es esa frase tan larga que es tipo, viste, el cliente siempre tiene la razón. A veces sí, a veces no, a veces se puede encontrar un punto medio, ¿sí? A mí me parece que lo que yo hablaba sobre el campus, me parece que es un buen punto medio, ¿sí? Yo lo digo muy desordenadamente, sí, pero obviamente que eso no salió así, ¿sí? Fue más o menos planificado. A mí me gusta contarlo porque es interesante, ¿sí? Bien. Moni, dale. Sí, hola, ¿qué tal? Perdón que llegué tarde, Por así que favor. agarré la charla comenzada, pero bueno, que esto que acabas de mencionar, pensaba yo, alguien encontró el camino ese como una forma de llegar más rápido. Le pareció que Total. dar la vueltita era muy largo. Total. Entonces vos, sí, el cliente tiene razón, el usuario quiere usarlo y lo quiere usar así, pero vos se lo podés limitar, le podés indicar, mira, en realidad, poniendo unas barreras, le pones una reja, y le decís, por acá no se puede, y lo guías para donde vos querés que use como lo originalmente lo pensaste, y no le va a significar una diferencia grande. Distinto sería que vos tuvieras este camino, le pones la reja y en la esquina está todo trabado. La gente va a Total saltar la la reja y lo va a opción. pasar. Entonces siempre vas a tener un montón de... Por eso es el depende. Depende
qué circunstancias están pasando, por qué la gente decidió esto, qué pasó antes, qué pasó después. Sí, total, total. Reja, cerca, como O le la- quieras o llamar. darla- Una Sí, barrera que le impida avanzar por donde quiere avanzar y que vaya por donde vos querés. total. O dar la Porque alguien escribió por opción ahí. siempre. Es bueno dar opciones. Es bueno dar opciones. Es bueno siempre. ¿Sí? Dar opciones. Está bien, el camino que te presento es este. Tenés esta otra opción. También. ¿Sí? Claro. Victoria, sí, vamos. Sí, hola. Sí, pensando en la imagen, en la foto, y haciendo honor al paisaje Vale. que tengo atrás, que vivo en medio del monte cordobés, Bien, de perfecto. repente, claro, de repente pensaba, miraba la imagen y pensaba, ¿qué pasa cuando uno propone un camino? El cliente le parece más orgánico tomar otro, pero ¿qué pasa si yo le digo, mira, tomando este camino que no es el preferido por vos, ganás otra cosa? Por ejemplo, el cuidado de los espacios verdes. Se me ocurrió mirando la foto, Total. Sí, ¿no? total, total. Nada de eso. Y sí, total, total. Nada. El tema es cómo se lo decís, de una forma de que el cliente te lo acepte más fácilmente. Por eso yo pensé reja, barrera, alguien puso seto de flores. Vos le podés encontrar una vuelta que fue hacia una forma amigable, de tal forma Claro. que vayan por donde vos le estás sugiriendo, porque vos encontrás que es la mejor forma, proponérselo de una forma que lo acepte con más tranquilidad. Creo que una buena es como justamente remarcar qué gana si pasa por el camino que estás proponiendo, o sea, que gana algo. No es aplicable a todas las situaciones, ¿no? Claro. Pero si el cliente realmente gana algo con tu propuesta, pues como ponerla en valor, ¿no? Y como mostrársela, hacérsela ver, de repente. Total. Es algo que hago mucho con mis levanta la hijos yo. mano. Ya te planteo esta idea, mirá, están en estas situaciones, están en estas opciones. A mí me parece que el camino más lindo es este, vos fijate, pero te vas acomodando. Bien. ¿Y qué es el diseño de experiencia de usuario? ¿Qué es el diseño de experiencia de usuario? ¿Sí? Bueno, el diseño justamente de esas experiencias, la creación de esas experiencias. Piensen en... ¿vieron cuando van a un restaurante? Les sirven la comida que ustedes quieren. Es rica la comida. Está buena, estuvo buena. Comí bien. ¿Sí? Bien. Entiendan, esto de nuevo, voy siempre a metáforas porque está bueno como para después esto bajarlo un poco a... Y también está bueno para agarrar cosas que tenemos a mano rápido, ¿sí? La comida bien presentada, ¿sí? No es experiencia de usuario. ¿Sí? Ese pollo hecho muy lindo, y si no comen animales, esas verduras perfectamente hechas, ¿sí? Cuando vean una aplicación que está muy linda, hermosamente diseñada, eso no es experiencia de usuario. Experiencia de usuario son un montón de cosas más. Es eso, sí, pero habiendo entendido para quién es, para quién no es, de qué manera funciona el sistema, ¿sí? Aporta valor, no aporta valor, ¿sí? Entiendan eso, ¿sí? Cuando alguien les presente o vean una aplicación que está muy linda, se ve muy bien, pero si yo no entiendo ni dónde está la información, ni qué es lo que tengo que hacer, o no me soluciona el problema, otra cosa súper importante, después vamos a ver un poquito de eso, o no me soluciona el problema, no me va a importar, ¿sí? Básicamente, si está hecha por Picasso o Dalí, o no importa, ¿sí? El tema es que acá estamos hablando de otras cosas, ¿sí? No estamos hablando de lo lindo, ¿sí? O sea, está bueno, buenísimo, ¿sí? Pero hablamos de la creación de experiencias, ¿sí? ¿Cómo responde el sistema? ¿Cómo me está hablando el sistema? ¿Sí? Cuando hablamos de UX hay que entender, esto está bueno. Fíjense esta imagen acá, ¿sí? Muy conocida. Esta foto es, esta máquina, por ejemplo, es una máquina para imprimir fotografías. Piensen en esto, cámbienlo y pónganlo, esto es un cajero automático, estos son ustedes, esta es la gente que está esperando a todos ustedes refuncionando, haciendo, sí, y ustedes tiki con el cajero automático, ¿sí? Tratando de sacar dinero, ¿sí? Básicamente, bueno, y no habría una persona con una laptop, pero bueno, no importa. Pero piensen en eso, ¿sí? Piensen en eso. Piensen en que lo que estamos hablando acá es todo,
¿sí? Es todo lo que está pasando alrededor. Como yo estoy interactuando con el dispositivo, ¿sí? Pero además, ¿qué es lo que está pasando mientras yo estoy interactuando con el dispositivo? ¿Hay ruido? ¿Sí? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Sí? ¿El dispositivo está respondiendo, no está respondiendo? ¿Sí? Detrás tengo una fila de 10, 15 personas, ¿sí? Refuncionando porque yo no estoy terminando de hacer lo que tengo que hacer y me pongo nervioso. Eso influye en la experiencia de usuario, ¿sí? Siempre, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de esto, ¿sí? De el contexto, entender al usuario, entender el contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando alrededor? ¿Qué es lo que piensa, siente, oye, bla? ¿Sí? Entonces, hablemos un poco de, bueno, ¿qué es esto de diseño centrado en el usuario? ¿Sí? ¿Y cómo llegamos ahí? Básicamente lo que tratamos de hacer es necesidades, expectativas, comportamientos, ¿sí? Eso tratar de ponerlo en el centro. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? ¿De qué manera? Porque está bien, es muy lindo lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy poético, vamos a poner en un cuadrito, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto está bien, esto está bueno que yo les quería hablar un poco de esto, porque está bueno que cuando alguien les diga diseño centrado en el usuario, ¿sí? Ustedes entiendan qué herramientas necesitamos para que el diseño esté centrado en el usuario, ¿sí? Después, ustedes pueden investigar más, entender, pero está bueno que les quede claro en esto. Cuando les pregunten qué es el diseño centrado en el usuario, ustedes piensen en las herramientas que necesitan para que el diseño esté centrado en el usuario, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Primero, ¿sí? Bueno, obviamente hay que hacer una investigación. ¿Quiénes son los usuarios? ¿O quiénes van a ser los potenciales usuarios de esto? Por otro lado, ¿quiénes no son mis usuarios? Que esa pregunta siempre está buena para empezar, ¿sí? ¿Quiénes no utilizan esto? ¿Sí? No sé, por ejemplo, una billetera de bitcoins, por ejemplo, ¿sí? Y es muy probable que más 65 no sea, pero no por una cuestión de que estoy sacando o quitando, sino porque realmente está enfocado para ese usuario tiene esa necesidad, ¿sí? Más 65, ¿comercia o hace trade con bitcoins? No lo sé, habría que ver. ¿Dónde están los datos? ¿Sí? Busquémoslos, ¿sí? En esta era de Google, donde vieron que hay una pequeña trampa en esto de tener la información tan a mano, que es que no buscamos nada, ¿sí? Vieron como que tenemos, la información está tan a mano, que estamos como muy haraganes, ¿sí? Pero en realidad, hacer research es googlear, ¿sí? Buscar datos, ¿sí? Analizar las necesidades, los comportamientos, las expectativas, qué es lo que espera, qué es lo que espera. Mi usuario lo que quiere es entrar al home banking, ¿sí? Pagar los servicios, ¿sí? Hacer una transferencia. Bueno, ¿cómo le hago la vida más sencilla al usuario? ¿Sí? Con encuestas, ¿sí? Con entrevistas, me voy enterando de todas estas necesidades, ¿sí? Entrevistas, ¿sí? Primero, estas herramientas para que el diseño sea centrado en el usuario, ¿sí? Pueden ser usuarios potenciales o actuales, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de características hacer entrevistas? ¿Sí? Que puedo tener una conversación uno a uno, ¿sí? Puedo tratar un tema específico, ¿sí? O matices o detalles, ¿sí? Puedo entrar en confianza, ¿sí? Entiendo un poco más las experiencias. El otro día estaba viendo una entrevista que estaba buena. Era una entrevista filmada sobre un producto. Todas las entrevistas son generalmente con un consentimiento. Se graban, se filman, ¿sí? Se graba el audio o se filma en video también, puede ser. Y salían cosas como súper importantes, por ejemplo, que no tenía nada que ver con lo que quería, y eso es súper interesante. Reformulo un poquito. La entrevista lo que quería hacer era entender un poco más las necesidades de una persona, una mujer, de unos 40, 45 años, que iba a utilizar una aplicación para buquear tiempo, ¿sí? En su gimnasio,
O sea, entraba a la aplicación de su gimnasio y buqueaba 1 hora de spinning, ¿sí? Tiempo, no sé qué. Y salió una cosa súper interesante, que no era relacionado a lo que estaban interesando, lo que estaban queriendo investigar. Cuando termina la entrevista, la mujer dice, le preguntan, ¿hay algo más que quisieras añadir? Y dice, sí, en ninguna de todas las pantallas que me mostraste hay mujeres. Espectacular. Espectacular. ¿Sí? Entonces, salen ese tipo de cosas. ¿Sí? Análisis de datos. ¿Sí? Numéricos, estadísticas, los datos están. La data está. Se los aseguro. ¿Sí? La data está. Está. Hay que ir a buscarla. Nada más. Pero hay métricas de todo. Hay métricas de uso de tablets por país, por ciudad. Están. ¿Sí? Reducen la subjetividad. ¿Sí? Los datos duros. ¿Sí? Yo puedo buscar tranquilamente en Argentina, ¿sí? El uso de computadoras, el uso de, obviamente por población, ¿no? El uso de celulares, ¿sí? Y saber si al público al que yo estoy queriendo, necesito trabajar con ese público, tiene un consumo más orientado a celular o a la computadora de escritorio. ¿Sí? Está la data. ¿Sí? Test de usabilidad. ¿Sí? Esto que les decía yo también. ¿Sí? Una vez que armo wireframes, prototipos, ir y testearlos. ¿Sí? Romper, ¿sí? Si tenemos algún supuesto que pensamos. ¿Sí? Quizás yo que estoy tirando un supuesto, porque lo que dije antes es un supuesto. Más 65 que no trae idea, que no hace trade con Bitcoin. ¿Sí? Por ahí me estoy equivocando. ¿Sí? Estoy tirando un supuesto ahí, eso es importante, ¿sí? Estoy tirando un supuesto. Por ahí no es así. Y por ahí hay una remota ciudad, ¿sí? En la cual, no, hay un montón de gente, ¿sí? Más 65 que utiliza esa aplicación todos los días de su vida, ¿sí? ¿Cómo se hacen estos test de usabilidad? ¿Sí? Permiten ver cómo los usuarios interactúan, ¿sí? Lo podés ver, uno puede ver. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo siempre lo cuento, pero hace unos años, hace un año atrás, yo tengo a mi padre, tuvo un problema, ¿sí? Un accidente, y tuvo que tener su brazo derecho, ¿sí? Inmovilizado durante más de 3 meses. ¿Sí? Y fue muy, muy enriquecedor como observábamos cómo él, ¿sí? Trataba de utilizar, por ejemplo, con su mano, ¿sí? Izquierda, el dispositivo, el celular, ¿sí? Cómo trataba de buscar las cosas, ¿sí? Ahí veíamos cómo, por ejemplo, le costaba alcanzar ciertas cosas. Vieron que los celulares empiezan a crecer, ¿sí? Son cada vez más altos, Pruébenlo ustedes. Traten de usar el celular de un día con una sola mano, ¿sí? Pruébenlo. ¿Sí? Les va a parecer como súper interesante. Güey está levantando la mano, así que vamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo algo que quería comentar, que esto, si bien Maxi nombra por ahí ejemplos de aplicaciones y demás, esto se puede o sea, se puede llevar a diferentes áreas, a redes sociales, al currículum, al CV, a un montón de áreas. Si tienen un local o lo que sea, la inquietud del analizar, el tratar de empatizar, nadie mejor que la persona que consume nuestro producto, servicio o a quien le vamos a mandar nuestro CV, nos va a brindar esa información, ¿no? Entonces tenemos que absorber todos sus intereses, sus dolores, sus puntos por ahí más débiles, ¿no? Y esto de poder, nada, de lo rico que es la experiencia de usuario, ¿no? Para estas cuestiones, de generar interacción en redes sociales y hacerse visibilizar más. No sé, se me ocurren esos ejemplos también. Vale, dale nomás. Gracias. Ahí me sumo a lo que dice Wii, me parece. Simplemente para justamente una de las cosas que nosotros hacemos en Steve Jobs al principio, pero lo laburamos un montón, es eso, es tal cual lo que dice. Una de las cosas que laburamos mucho es el perfil de LinkedIn, y trabajamos mucho en esa pregunta: ¿quién lo va a ver?
Pregúntate quién lo va a ver. Ese que lo lee, ¿le parece atractivo? ¿No le parece atractivo? Es interesante, digo, ya no es simplemente, en nuestro caso, esto, una hoja de ruta donde yo describo así nomás, sino de verdad ponerse en el lugar del otro. Y esto para todo, digo, si voy a tener una reunión de trabajo, ¿qué le voy a contar? ¿Le va a interesar lo que le estoy diciendo? ¿Es fácil? Nada, era sumar porque es aplicable. No quiero tirar demasiadas sotas al aire, pero sin vergüenza lo voy a hacer en un trabajo de la facultad ya a lo lejos. Justamente algo en experiencia del usuario, entre comillas, trabajamos mucho sobre la señalética de los organismos públicos, cómo la gente se perdía en los organismos públicos porque no sabía para dónde ir. Entonces digo, también esto que vos traías antes, Maxi, de un museo, de dónde compro el ticket y qué hago primero y demás, bueno, también la experiencia de una persona que entra a un lugar y tiene que llevarse un resultado, cuánto tarda, o sea, hay un montón de espacios en donde justamente la experiencia del usuario no es una aplicación, es la vida, es en todo, o sea, se usa básicamente creo que en todo ámbito. Totalmente. Yo tengo, tengo un montón de ejemplos de nada, no sé, qué sé yo. Tengo, por ejemplo, a mi amigo que trabaja para el gobierno de Irlanda, trabaja haciendo research, trabaja conociendo a los usuarios. Cuando voy a hacer una política pública, por ejemplo, bueno, ¿quién la va a recibir esa política pública? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los usuarios de esa política pública? ¿Sí? Y él trabaja de esa manera, es diseñador UX y trabaja de esa manera, entendiendo cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan, ¿sí? Cómo va a ser dirigida esta política pública, ¿sí? Tiene que ver muchísimo con eso. Sí, Moni. Yo pensaba, mientras les escuchaba, podés llegar a una cuestión muy básica de, vas por la calle y alguien te para y te pregunta una dirección. ¿Cómo llego hasta esta dirección? ¿Quién te pregunta? ¿Es un niño o es un adulto? ¿Es una persona que vive en la ciudad o es un extranjero? Extranjero me refiero que puede ser de otro pueblo, de otra ciudad, puede ser de otro país. ¿Cómo se lo vas a explicar? Si es un adulto que vive ahí, vos le podés decir, mirá, llegaste a la casa de la tienda tal, a las 2 cuadras, te vas a llegar. Si es un niño, primero le vas a preguntar por qué está solo. Entonces, todo va a estar, y estamos hablando de que te preguntó y paró en la calle, estamos hablando de una experiencia de usuario respecto a qué es lo que el otro necesita. Sí, total. Bueno, ¿y cómo es el impacto en la satisfacción del cliente? Porque está todo muy lindo lo que estamos hablando, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Después. Entonces, ¿cómo aumento la rentabilidad? ¿Sí? ¿O cómo la impulso? ¿Sí? Bueno, el diseño central del usuario también contribuye en esto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué manera también? Porque es muy lindo también decirlo, pero hay que pensar en el cómo. ¿Sí? Un proceso de compra, por ejemplo, ¿no les pasa? Pero esto está buenísimo siempre. Por ejemplo, quiero comprarme un par de zapatillas. ¿Sí? Un par de zapatillas X. Un dolor muy grande, ¿sí? En la compra, ¿sí? En la compra online quiero comprar, encontré las zapatillas, me encantan, las amo y es todo lo que quiero en mi vida, ¿sí? Estas zapatillas que adoro, ¿sí? Las encuentro, tienen el color, tienen el talle, increíble, tienen el talle, tienen todo. Llego, pongo para comprar, ¡pum! Registrate. Y es una fricción muy grande esa, ¿sí? Eso es un impacto directo, ¿sí? En la rentabilidad. Es un impacto directo. Y la gente lo toma muy a la ligera, ¿sí? Pero eso es un impacto directo, ¿sí? Clientes satisfechos, ¿sí? Son más propensos a realizar compras repetidas, ¿sí? Probablemente una experiencia de compra que sea más fluida para mí, en la cual quizás yo pueda, porque obviamente después, si vienen del palo del marketing del negocio, yo tengo que después obviamente ir todo el tiempo renovando, ¿sí? Cambiando, porque llega un momento que se me agota, ¿sí? El sistema de negocio, llegué a una cantidad, ¿sí? Máxima de usuarios o necesito cambiarlo, bueno, yo quizá pueda, si te registras tenés 25% off, no sé, no importa, ¿sí? Lo que sea. Pero piensen en eso, piensen en esas cosas, esas que todo el mundo, nos pasa todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Y lo mismo, ¿sí?
La retención del cliente siempre a largo plazo genera mayores ingresos, ¿sí? A través del tiempo. Piensen en eso también. ¿Sí? Moni, vamos. Perdón, pero si se me van ocurriendo ejemplos, vos vas hablando y yo voy pensando. Antes de ayer, salió una noticia que decía que los mercados mundiales estaban perdiendo en América Latina, no sé, la millonada de dólares, porque las páginas o tenían los precios en dólares, los que los espantaba, o las traducciones no eran correctas. El texto no estaba correctamente traducido, entonces no se entendía completamente lo que ofrecían, entonces la gente desistía de la compra. Otra fricción. Estamos hablando. Totalmente, sí. Otra fricción Un ejemplo de lo que estás diciendo vos. Muy grande, que es el tema del idioma. ¿Sí? La redacción. Bueno, otra área súper interesante, también relacionada con el diseño UX, es el UX Writing. ¿Sí? La escritura aplicada al diseño de experiencia de usuario. ¿Sí? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Sí? ¿Cómo me está leyendo ese cliente? ¿Sí? ¿Cómo fomento la lealtad a través de UX? Bueno, programas de recompensas puede ser, ¿sí? Esto que yo les hablaba. Si no puedo, porque después otra cosa es, yo voy a trabajar como diseñador y ya no puedo saltear el hecho, ¿sí? De que me baja de negocio, que la persona tiene que estar registrada en la plataforma para poder realizar la compra. Bien, perfecto, ok. Por una serie, porque la vida es así también. Uno cuando empieza a trabajar, tiene que decidir qué batallas, ¿sí? Dar. Pero no puedo salir de eso, ¿sí? No puedo salir. Bien, ¿cómo puedo hacer? ¿Sí? Bueno, quizá pueda dar algún beneficio con ese registro, ¿sí? Esto que hablábamos recién, comunicación, ¿sí? La escritura, ¿cómo le voy a hablar? ¿Sí? Mejoras continuas. ¿Por qué? Básicamente, a veces es para peor, a veces para mejor, a veces para peor, pero no importa. Mejoras continuas. Iterar todo el tiempo. ¿Por qué recibo todo el tiempo actualizaciones de aplicaciones? Bueno, generalmente es por esto, ¿sí? Porque es adaptación constante, según el feedback que tengo, ¿sí? Y a veces el feedback es negativo, ¿sí? No sé si se acuerdan hace algunos años cuando Instagram hizo un gran rediseño porque habían detectado que empezaban a tener muchas ventas. ¿A qué me refiero? Con muchos perfiles que vendían cosas en Instagram y empezaron a querer modificar, ¿sí? La interfaz más orientada a ventas, ¿sí? Bien. A veces pasa eso. Pueden ser malas, pueden ser buenas, no importa, pero mejoras continuas, ¿sí? Siempre, ¿sí? Esta iteración constante, ¿sí? Bien. Pregunta y jugamos. Vamos. O comentario. Yo te iba a, recién cuando hablabas de cómo retener a la gente, ¿no? De cómo lograr cierta fidelidad de parte del usuario. Y antes de que empieces a hablar de las iteraciones, se me vino a la mente estos cambios bruscos que te obligan a volver a aprender a usar un producto y decís, no, ¿sabes qué? Chau. Total. Viste que a veces es muy de los diseñadores que queremos borrar todo y empezar de vuelta con nuestros colores, nuestras formitas, lo que a nosotros nos gusta y lo obligamos a volver. Funciona, déjalo. Déjalo, anda Funciona. cambiándolo de a poquito. Sí, eso lo tuve que aprender a los golpes. ¿Sí? Pero funciona, déjalo. Funciona bien. ¿Sí? Sí. A veces cuando vemos, ¿sí? Se lo ve viejo. Bueno, pero funciona bien. ¿Sí? Bueno, ayornalo un toque. A veces hasta el cliente te mira. Claro, a veces hasta el cliente te mira como si vos no quisieras laburar. No, es que esto, o sea, le lleva un montón de trabajo volver a adaptarse, dejarlo así. Sí. Gerard, ahí tenemos esa mano levantada. Vamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, perdón si se escucha mucho ruido, voy Por favor. en auto. Nada, con la llegada de la inteligencia artificial, todos esos procesos creo que se simplifican. ¿Dónde va a quedar el diseño de experiencia del cliente con todo esto? Digo, uno no termina de acostumbrarse y ya viene otro proceso, otro concepto y uno en ese diseño como que va quedando atrás
y la inteligencia artificial va colaborando muchísimo en este aspecto. Yo lo que veo por ahora con respecto a inteligencia artificial es que por ahora viene asistiendo, ¿sí? Por el momento. O sea, todo esto, ¿cómo va a terminar? Va a terminar con nosotros en un sillón, con esos lentes así, y bueno, nada. Pero disfrutemos el momento ahora y vemos. Por ahora lo que viene pasando con la inteligencia artificial es que lo veo. Generalmente el humano ha hecho cosas como para... Yo pensaba con el control remoto. ¿Por qué salió el control remoto? Bueno, porque no quiero levantarme al televisor, ¿sí? Y cambiar los canales, ¿sí? Entonces lo quiero hacer desde mi sillón, quiero cambiar. Yo lo que veo es que va a pasar algo de esto, ¿sí? Lo que no veo por ahora es una eficiencia como muy grande con la inteligencia artificial a la hora de leer datos, a la hora de interpretar esos datos, ¿sí? O sea, lo veo como una muy buena herramienta. Yo la utilizo mucho, la inteligencia artificial, por ejemplo, en la escritura, a veces, para corregir ciertas cosas. Le digo que cambie el tono, le digo que modifique ciertas cosas, pero generalmente yo soy el que termina decidiendo sobre las herramientas, ¿sí? Que me brinda la inteligencia artificial, generalmente, ¿sí? Vamos a jugar rápido, así no nos quedamos sin tiempo, porque me parece súper interesante esto, pero acá lo tienen. Pueden responder en el chat y los leo por ahí. Juéguensela, juéguensela. Vamos, sin miedo. Bien ahí, eso sí, pero están todos, pero sí, pero con una convicción, pero fueron todos tremendo, ¿eh? Qué bárbaro. Bien, sí, muy bien, perfecto. Todos sí, muy bien, perfecto. Todos, para responderle a Ceci, UX. Bien, todos sí, perfecto, muy bien, bárbaro. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que quisieron así. Bueno, ¡no! Perdieron todos, lo lamento, están todos afuera, perdieron. Bien. Tiene una razón de ser esto. Tiene una razón. Bien, Alfredo ganó. El único. Perdieron todos menos Alfredo. Felicitaciones. Tiene una razón de ser, Y por eso yo, lo que también hablaba un poco de brindar opciones también. ¿Y cuál es la razón de ser de todo esto? Es que en realidad, ¿sí? En realidad, la experiencia se adquiere con la práctica, ¿sí? Piensen en cómo ustedes aprendieron a usar una máquina de fotos, ¿sí? Tocando, a ver, pum, le disparó un flash, se quedaron ciegos, ¿sí? Piensen, eso es experiencia, ¿sí? Experiencia, ¿sí? Tocando, viendo cómo era. Ahí tenemos la bicicleta plegable, ¿sí? Como ejemplo, ¿sí? Bueno, es muy probable que cuando ustedes fueron a comprar la bicicleta plegable, ¿sí? Y el vendedor les mostró más o menos, sí, bueno, doblás acá, cerrás acá, esto viene para acá, o si no, les pasó y se equivocaron, y lo volvieron a hacer, y después cuando lo quisieron hacer ustedes se equivocaron y lo volvieron a hacer, o se equivocaron y tiraron la bicicleta al barranco y dijeron nunca más voy a andar con una bicicleta plegable, ¿sí? También eso puede pasar, ¿sí? Pero no, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de hacer es acompañarlos y de nuevo, un ejemplo real, ¿sí? Piensen todas las veces, ¿sí? Cuando ustedes ven algo que les está diciendo, ¿por qué me equivoqué? ¿Sí? Cuando le pifio en algo, por ejemplo, estoy llenando un formulario, ¿sí? Por ejemplo, y en vez de los números que tengo del DNI, puse un número más o un número menos, ¿sí? Y abajo de ese formulario, esto pensando en un mundo ideal, hermoso y bonito, ¿no? Y abajo de ese formulario hay un mensaje que me dice, te excediste en los caracteres,
¿sí? Eso es experiencia, ¿sí? Se equivocaron, el sistema les respondió, les dio una orden, ¿sí? Una orden no, perdón, les dio un mensaje, ¿sí? Diciendo en dónde estaba el error y qué hacer para corregirlo, ¿sí? Eso es experiencia de usuario. ¿Sí? Experiencia, ¿sí? Yo que no tengo más cabello en mi pelo, ¿sí? Ya me quedó solamente esta parte de acá, experiencia, ¿sí? Se adquiere con el tiempo, ¿sí? Es así, no queda otra, no hay manera. ¿Qué nos queda para el futuro? Diseño inclusivo, ¿sí? Accesibilidad. Este tema a mí me vuelve loco, me encanta. ¿Por qué? Porque lo viví muy de cerca, ¿sí? Quedarse afuera de algo, ¿sí? Quedarse afuera de algo. Piensen siempre en eso, ¿sí? Cuando me quedo de algo, me quedo afuera de algo, ¿sí? Cuando algo no fue ropa, no sé, lo que sea, ¿sí? Cuando me quedé afuera y cómo me sentí. Bien, lo mismo le pasa a una persona, ¿sí? Que tiene una discapacidad, por ejemplo, puede ser momentánea, ¿sí? Como le pasó a mi viejo, a mi papá, ¿sí? Incluso puede ser eso, ¿sí? No perdió el brazo, no, pero tuvo que durante 6 meses reeducarse, ¿sí? En un montón de cuestiones. Por ejemplo, en el celular, ¿qué hicimos? Fomentamos muchísimo el uso de comandos por voz, con Z, ¿sí? Cómo enviar mensajes, ¿sí? Cómo responder mensajes, ¿sí? Programar una alarma por la voz, añadir notas al calendario, ¿sí? Interfaces que sean adaptativas, ¿sí? Lectores de pantalla. Hay algo que la otra vez participé de un workshop en donde una persona que tenía muchos problemas en la vista, ¿sí? No llegaba a tener una pérdida total, pero tenía, digamos, veía con una muy borroso todo, ¿sí? Pero tenía una pérdida muy fuerte, digamos, en la visión. Y utilizaba un lector de pantalla para leer el formulario. Lo hacía fallar a propósito el formulario. El formulario tenía nombre, apellido, entonces lo hacía fallar a propósito, no completaba el apellido. Utilizaba el lector de pantalla, y el lector de pantalla lo que le iba diciendo era, en este campo hay que poner el nombre. Pero cuando erraba y cuando faltaba, ¿qué decía el formulario? El formulario le tiraba error, decía, el formulario está incompleto. Y porque no estaba correctamente puesto en el código que ese pequeño campo era el campo del apellido, la persona no tenía idea de cuál era el campo que estaba fallando, ¿sí? Tiraba el error, el formulario completo, pero no podía saber, ¿sí? Cuál era el campo que estaba fallando, ¿sí? Se quedó afuera, ¿sí? No pudo realizar la tarea, ¿sí? La tarea era mandar un mensaje, la tarea era realizar una transferencia, nada, ¿sí? Eso. Inteligencia artificial, la hablamos un poquito, para mí va empezando a ser, tiene que ver un poquito con esto, experiencias más personalizadas, ¿sí? Asistentes virtuales, ¿sí? Chatbots, como tenemos ahora, que ya cada vez, ¿sí? Son un poco más, los conocemos. Si yo digo un chatbot, más o menos, ¿sí? Lo van a tener por ahí, ¿sí? Lo mismo con las recomendaciones, ¿sí? Eso básicamente es todo inteligencia artificial, ¿sí? Interfaces sin pantallas. Esto es interesante. ¿Cuál es una interfaz sin pantalla? Muy conocida. A ver, por ahí la tienen. Tírenla. Los teléfonos de antes. Bien, pero sin los teléfonos de antes. No, TikTok tiene pantalla. Si yo interactúo con la pantalla. Como cuando vas y hablas con otro ser humano, ¿a eso te referís? Tipo, así. No. Ok. Bueno, lo tiro, no importa. Siri. Bien, ahí va. Exacto, exacto.
Siri, o puede ser, por ejemplo, este es Alexa, pero vieron que viene también de Google, ¿sí? El mismo. Eso es una interfaz sin pantalla. Yo voy tirando por comando de voz, ¿sí? Y algo pasa, ¿sí? Pero la interfaz, digamos, ¿sí? No existe. O sea, no existe. Sí existe porque claramente esto después, yo puedo tener, por ejemplo, cuestiones con domótica, ¿sí? Puedo prender, apagar la luz, ¿sí? Algo de eso. Quiero decir, hay una interfaz, algo está pasando, ¿sí? Evidentemente. Pero interactuar sin tocar, ¿sí? Básicamente. Bien, hablé un montón. Nada. Para cerrar, lo último. Recuerden mucho esto. ¿Sí? Recuerden esto. Respondan siempre no, un no fuerte, ¿sí? Un no fuerte y claro. Digan no y peléense, ¿sí? Y peléense un montón con eso. Y nada, nos quedan 5 minutos. Lo último que les quiero decir es gracias a todos por venir, ¿sí? Por estar acá, por bancar, escucharme, hablar de un montón de cosas. El que quiera, ¿sí? Puede seguir en contacto con nosotros. Nosotros les dejamos siempre, hay un código de descuento que tienen para el curso, ¿sí? Que es la que va a venir, la persona que va a abrir ahora, ¿sí? Y gracias a todos por participar, absolutamente, ¿sí? Muchísimas gracias, Maxi. Un comentario para todos. Esto queda grabado. Después Está grabado, sí. se les hace llegar a todos digamos, el enlace en nuestro sitio YouTube para si lo quieren volver a ver, detalles, y si querés mandarnos la presentación, nosotros después la reenviamos a todos los que se anotaron, que se dio perfecto los números, hubo más o menos 170 anotados y las participaciones el 30%, que sí que fue Lo logramos. excelente. Dio exacto lo que pasa siempre. Hemos cumplido los números grandes. Les agradecemos a todos, que Maxi sobre todo, a la UTN, por darnos este espacio. Antes de que se vayan todos, ahí estoy poniendo un link hacia una encuesta que me encantaría que se tomen unos segunditos para contestar. Por No dura más experiencia de que usuario. eso. No Vamos lo por pedimos, ahí, usuario. vamos por ahí. Total. Sí, total. Si pueden, tómense unos segunditos. Es para rellenar el form ese. Y nada, sí. Agradecerles también a ustedes, ¿sí? La verdad que nada, la gente de Steve Jobs siempre súper cariñosa. Así que, y nada, y bueno, gracias por brindarnos el espacio, obvio. Gracias, Maxi. La verdad que también nosotros, bueno, desde nuestro lado, además de suscribir a lo que dijo Tito, creo que lo rico, además de la temática y de aprender y de ver también por qué circuitos van corriendo estas nuevas herramientas o nuevos usos porque como decías vos antes, se usa hace un montón o se viene hablando de esto hace un montón y va tomando nuevas interacciones y relaciones con el hoy, con la tecnología sobre todo. A nosotros nos sirve un montón para aprender, y en esta temática puntualmente, por lo menos yo me llevo un montón de todo lo que se puede hacer en cualquiera sea la profesión de la que vengan o hacia la que quieran ir. Pensar siempre justamente que del otro lado, ¿no? Esto de la experiencia del usuario, que no sencillamente es si puse el botón a la derecha o a la izquierda, sino preguntar, analizar datos, entender por qué se hacen las cosas de esa manera, desde el CV, por ejemplo, que hablábamos antes, ver quién está del otro lado, quién lo va a leer, ponernos un poco en ese lugar. Antes ahí también esto de Paula había dicho, tengo que, un día se me canta, no sé, cambiar todo porque lo veo viejo, porque lo veo feo, porque ya no me gusta. Bueno, Total. entender, espera, del otro lado, si está funcionando, analicemos otras cosas, abrir un poco. Así que gracias. Totalmente. Lo Eso vamos a fue- subir a YouTube, ahí pregunta Mónica, perdón. Sí, en estos días próximamente lo dejamos bonito, más bonito,
y lo dejamos en YouTube colgado para que lo puedan ver y compartir con todos los que no pudieron venir o que piensan que les pueda llegar a interesar. Como siempre decimos, no solo este tema, sino hay un montón de temas que puedan ver en nuestro canal de YouTube. Total. Y nada, y es una disciplina hermosa. Y hay para todos y para todos los gustos. Hay gente que viene de ciencias sociales, de todos lados. Me gusta la escritura, me puedo dedicar a la escritura pensada en la experiencia de usuario, me gusta más lo visual, soy diseñador gráfico, bueno, puedo pensar en diseñar pantallas. Me gusta investigar, puedo pensar en hacer research, ¿sí? Es muy interesante, es muy rica y se va abriendo para todos lados. Así que es generosa la disciplina porque realmente hay espacio para todos. Así que nada. No tiene edad, Bueno, como gracias. decimos nosotros, no discrimina por edad, igual que nosotros, para nada. Exactamente, es así. Maxi, muchísimas gracias, muchas gracias a todos.